Un aplauso, Señor, por su vida. Muchas gracias, Julito. Gracias. Tiempo es tuyo. Muchas gracias, Gian. Hermanos, hoy tengo el gusto de decirles que tenemos presentación de niños. Así que si tenemos unos niños, los niños no, los papás que quieren presentar a los niños, pueden pasar aquí, por favor. Así rápidamente. ¿Tenemos a alguien? Sí, tenemos. Qué lindo. Un aplauso. Qué lindo. ¡Ay, qué preciosidad! Hola, hija linda. ¡Ay, qué belleza! Miren, igualito era yo cuando era chiquito. ¿Qué tal? Qué bueno. Qué bueno. Que Dios les bendiga. Qué lindo. Este es uno de los momentos más lindos como iglesia, porque nos gozamos, ¿verdad?, de que las familias tengan sus niños. Nos gozamos de que como iglesia, pues somos como familiares. ¿Cuántos saben que la iglesia es una familia? Amén. Entonces tenemos que bendecirlos como familia que somos. Bien, quiero invitar ahí un par de líderes nuestros para que puedan ayudarme a orar por los chicos preciosos que tenemos hoy. Amén. Entonces, miren, hermanos, Salmo 127:3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces nosotros reconocemos que los hijos son un regalo de Dios, ¿verdad? Son un regalo de Él, son de Él. Él nos los da para que nosotros los amemos, para que les cuidemos, para que les guiemos y para que seamos un ejemplo para su vida. Y practicamos este buen ejemplo, así como José y María llevaron a Jesús al templo cuando él tenía apenas 40 días. Y hubo un avivamiento en ese templo, ¿verdad? Muchos profetas ya esperaban al Salvador de este mundo. Y así también nosotros nos alegramos, nos gozamos. ¿Saben por qué? Porque sus hijos e hijas, ¿él es nenita o nene? Nena. Y nenitas van a servirle al Señor, ¿verdad? Desde hoy nosotros confesamos, declaramos lo que dice la palabra del Señor, que nuestros hijos son de Él y por lo tanto le servirán. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay profetas, aquí hay maestras, aquí hay evangelistas, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y también hay una responsabilidad como ustedes, como padres, no solo de haberlos presentado hoy y traerlos acá, que es algo hermoso y precioso y es un paso de obediencia, sino que también Proverbio nos dice que instruyamos al niño en su camino. ¿Para qué? Para bendecirlo cuando sea grande. Amén. Dice que aun cuando ellos fueran grandes, no se apartarán de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes los padres le han instruido en el temor del Señor, ¿verdad? Y con amor les traen a la iglesia. Y obviamente también nosotros como iglesia nos consideramos como tíos, como familia, como hermanos. Y queremos amarlos, queremos cuidarlos y queremos darles un buen ejemplo, ¿verdad? Qué mejor ejemplo que los hombres y mujeres que vienen a esta iglesia. Así que finalmente también recordamos las palabras del mismo Jesús, ¿verdad? Que Él dijo en Marcos 10:14, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Miren qué promesa más hermosa, ¿verdad? Los niños son del reino de los cielos. Ellos han heredado también el reino de los cielos. Así que como iglesia entonces le pedimos al Señor en esta mañana, Padre, te pedimos en esta mañana por estos niños tuyos y los presentamos delante de ti, Señor, para que tú los guíes, para que tú los guardes de todo mal, Padre, para que ellos puedan crecer en sabiduría y en gracia. Confiamos en que tu Espíritu Santo, Señor, siempre estará con ellos y siempre estarán con sus papás. Te pedimos también por los padres, Señor, para que ellos puedan guiar a sus hijos en sabiduría. Gracias porque cada niño, Señor, es una bendición tuya. Eso quiere decir, Señor, que tú eres el proveedor para esos niños. Gracias por nuestras familias, Señor, que hoy traen a sus lindos niños, a sus lindos bebés. Cuídalos, Señor, que sobre ellos siempre haya seguridad, siempre haya sanidad, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Y la iglesia dice amén
y da gracias. Mija, toma muchas fotos, no te vayas, toma muchas fotos. Damos gracias por estas familias hermosas que hoy han traído a sus niños y están bien preciosos. ¿Cómo está de grande? ¿Qué hiciste? Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, mija, bienvenidos. Bien, gracias al Señor. Hoy andamos como medio corriendo porque el domingo pasado nos tardamos más en los anuncios que en la prédica. Entonces queremos arreglar eso. Bien, este día estamos inaugurando serie CONA, así le llamamos a nosotros a las series que son enviados por nuestro Consejo Nacional. Y se llama Proclamando el Reino. Mire, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Si hay algo que hacemos constantemente como iglesia, como congregación, es proclamar el reino de Dios, ¿verdad? Decir que Dios es nuestro Rey y Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Así que quiero invitar por favor a Rubén Illescas a que él nos trae este tema, el primer tema de esta serie que se llama La Gran Comisión. ¿Cuántos dicen amén? Si hay una proclamación, si hay un mensaje, si hay un discurso importante que nosotros tenemos que dar siempre, es dar las buenas nuevas del Evangelio. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Y para mí es mucho gusto tener aquí a mi amigo Rubén. Él es anciano de allá de Verbo Conexión y siempre muy especial él quiere mucho Álamos, siempre tiene palabras lindas para nosotros. Él nos ama como congregación y a cada uno de nosotros, y a mí me da mucho gusto que él sienta eso por nosotros, igual que su esposa. Entonces casi siempre aprovecho, prácticamente me lo robo, para que venga a predicar aquí con nosotros. Así que bendecimos la vida de Rubén, damos gracias porque el Señor le ha guardado su salud. Él tuvo crisis de salud hace un par de años, ¿verdad, Rubén? Un par de años, pero miren cómo está de bien, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así que, Señor, gracias porque en esta mañana nos bendecirás con tu palabra a través de nuestro hermano Rubén. Bendecimos su vida. Amén. Bienvenido, querido Rubén. Gracias, Julio. Gracias a todos ustedes, hermanos. Realmente es un privilegio que el Señor me da el poder estar acá con ustedes, no solo por el tema de salud que Julio les mencionaba. Hace 2 años realmente fue, perdonen un momentito acá, solo me pongo en sintonía, mejor empiezo bien. Pues sí, hace 2 años un tema de salud bastante complicado que de pronto me obligó a dejar algunas cosas que estaba haciendo para el Señor, pero que me ha servido para entender cómo su misericordia, su favor y sus maravillas se manifiestan cada día en mi vida. Entonces me permitió aprender otras cosas, me permitió hacer otras cosas. Entonces yo traigo a ustedes un afectuoso saludo de sus hermanos de Verbo Conexión, que es la casa de destino, el discipulado intensivo, y que es la casa también de la Escuela del Reino. Yo estoy haciendo aquí mi anuncio, pero ya pronto les enviarán información para los jóvenes que deseen involucrarse en esos 2 procesos de discipulado intenso que como Ministerios Verbo se desarrollan bajo la cobertura tal vez más directa de Verbo Conexión. De hecho hay una chica de acá ahorita allá con nosotros que es Abigail, y damos gracias a Dios por su vida, por lo que el Señor está haciendo allá con ellas. Bueno, muy bien, como Julio ya mencionaba, en el mes de marzo iniciamos este grupo de series temáticas hablando sobre qué es el reino, para que nosotros recordáramos algo que aparentemente todos conocemos, pero que cuando escuchamos esos mensajes seguramente pudimos encontrar otras perspectivas que no habíamos visto. Y en el mes de julio, de lo que nos hablaron, quienes tuvieron la oportunidad de hacerlo en el nombre del Señor, fue sobre el evangelio del reino, las buenas noticias, las buenas nuevas de ese reino. Yo doy gracias a Dios y al consejo de esta iglesia porque me ha permitido ser quien inicia
la temática por tercera vez consecutiva, y eso es de verdad algo muy especial para mí. Pero lo más importante es la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y miren, hoy en medio de la alabanza, si no hubieran habido la presentación de niños y los anuncios, yo creo que no hubiera podido subir tan inmediatamente como lo hice después. Realmente la presencia del Espíritu Santo de Dios fue manifiesta para mí aquí en este tiempo de alabanza, y creo que también es manifiesta para ti y para muchos de nosotros. No es algo exclusivo mío, pero el Espíritu Santo hablaba a mi corazón mientras yo estaba ahí sentado, mientras yo estaba ahí, escuchaba lo que ustedes cantaban y escuchaba todo el coro suyo hacia atrás, y el Espíritu Santo hablaba y me decía: aquí estoy para todos ustedes, aquí estoy para todos los que claman por mi presencia. Y saben una cosa, yo quiero más. Yo no me quiero cansar de decir: Señor, manda más de tu Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es el punto de partida para cualquier cosa que nosotros querramos hacer. No solo en nuestra vida eclesiástica, sino aún en un emprendimiento, en el desarrollo de una carrera universitaria, en cualquier cosa. Para los que van a casarse, para los que van a tener un bebé. Si el Espíritu Santo de Dios no está llenando tu corazón, mira, cualquier cosa de esas, la dificultad multiplícala por 100. Pero si el Espíritu Santo de Dios está gobernando tu vida, todo eso y más tú podrás hacer. Nuestra serie en este mes se llama Promoviendo el Reino de Dios. Promoviéndolo, llevándolo, empujándolo, moviendo, haciendo lo que nos corresponde hacer a nosotros, porque hay una comisión, hay un mandato de Jesús en el final del Evangelio de Mateo, donde Él nos da esa comisión de lo que tenemos que hacer. Allí ustedes están viendo en pantalla los 4 temas que se van a compartir a lo largo de este mes de octubre, y el que corresponde para hoy se llama la Gran Comisión en el libro de los Hechos. Miren, Jesús, en el tiempo que, como Juan lo describe en su evangelio, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El tiempo que Jesús descendió del cielo y habitó entre nosotros. Ese tiempo Jesús estuvo enseñando y hablando a multitudes, pero a un grupo muy particular también. Y Jesús estaba trayendo y haciéndoles recordar algo que ellos deberían de conocer. Jesús les hablaba de los profetas y de lo que los profetas habían dicho sobre Él. Miren, eso era lo que ellos conocían, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y que Jesús menciona bajo el nombre de las Escrituras. Somos una generación bendecida porque ahora nosotros, además de eso, tenemos más. Tenemos los evangelios, tenemos las escrituras de los apóstoles. Nosotros tenemos más información. Pero en aquel tiempo era básicamente lo que conocían y lo que la gente entendía. Eso era palabra de Dios para ellos. Y Jesús les está hablando de nuevo de esto. Y en muchas ocasiones Él dice: mire, es necesario que hagamos esto para que se cumpla la Escritura. Lo dijo cuando Juan no quería bautizarlo, Juan Bautista no quería bautizarlo. Y Él le dice: no, esto está escrito. Esto lo dijeron los profetas y es necesario que se cumpla. Cuando Jesús sabía el sacrificio que debía de hacer, y Él dijo: es necesario que se cumpla lo que está escrito sobre mí, dijo Jesús. ¿A qué se estaba refiriendo? A las escrituras que nosotros hemos clasificado ahora como el Antiguo Testamento. Pero por favor entiéndeme que parte de lo que yo necesito que todos tengamos claros es que las escrituras para nosotros en el siglo XXI empiezan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Empiezan en el principio creó Dios y terminan en un amén. ¡Qué bendición! Pues, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo están puestas? Eso es otro tema. El contenido es lo que nosotros debemos de
de revisar como algo que Dios nos dio a todos. Entonces, Jesús estuvo hablándoles de eso, tratando de recordarles y de decirles, miren, las profecías que vinieron sobre un Mesías, sobre un Cristo, dependiendo del lenguaje que se utilizaba, ya sea hebreo o griego, las dos palabras significan lo mismo. Pero Jesús les decía, miren, todo eso se ha cumplido. Todo eso se ha cumplido, de hecho se ha cumplido sobre mí, dijo él. Cuando leyó Isaías 61:1 en la sinagoga y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos. Y él termina ese pasaje diciendo, hoy se ha cumplido eso delante de ustedes. Jesús estaba enseñando lo que el Antiguo Testamento había descrito sobre su persona. Dios estaba recordando que había una promesa de Dios para su pueblo, de un Mesías que vendría, de un Cristo que vendría. Y miren, vendría dependiendo de la necesidad de las personas, podría venir para liberarlos. Si yo pienso que lo que necesito es ser liberado de un esquema político, social, económico, y necesito ser liberado, y eso es lo que la mayoría de ellos entendían. Pensaba que Jesús iba a traer un ejército que iba a derrotar a los romanos, pero habían otros que lo entendían más parecido a la perspectiva nuestra, y entonces ellos decían, yo necesito ser salvado. Y cuando yo digo necesito ser salvado, uno, puedo pensar es porque estaba perdido. Dos, porque no sabía realmente hacia dónde dirigirme y necesitaba a alguien que me dijera por dónde. Pero también yo puedo pensar en que yo necesito ser sanado. También yo necesito ser sanado, sanar mi corazón, sanar las relaciones, sanar mi relación con Dios incluso. Yo necesito eso. Entonces miren, tres formas. Y por eso cuando hablamos de la salvación podemos usar indistintamente estas palabras. El Señor me ha liberado, el Señor me ha sanado, el Señor me ha salvado. Y eso es lo que esperaba todo el pueblo de Israel cuando Jesús estuvo acá y les enseñaba y les predicaba. Jesús les enseñó entonces a sus discípulos algo muy importante. Nos narra la escritura que estaba Juan el Bautista con sus discípulos cuando dos de ellos vieron que Jesús iba pasando y sin pedir permiso decidieron irse a preguntarle a Jesús: Maestro, ¿tú dónde moras? ¿Tú dónde vives? Y yo creo que podrían haber preguntado: ¿tú cómo vives? Y la respuesta de Jesús fue: vengan conmigo y vean ustedes, vean por ustedes mismos. Y estos hombres se fueron con Jesús y vieron, y no volvieron más con Juan. Se quedaron como discípulos de Jesús. Mira, porque había algo muy importante allí. Lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús decía, era exactamente igual a lo que hacía, a lo que vivía. No había un doble discurso. Y aquí empezamos nosotros entonces a entender en este mensaje del día de hoy que no todo es teoría, sino que hay una práctica que es muy importante para nosotros. Y que cuando nosotros hablamos del Señor con otros, ese testimonio de vida va a sonar tan fuerte o más fuerte aún que las palabras que nosotros querramos decir para compartir un mensaje sobre Jesús. Porque todos van a ver cómo vivimos, qué hacemos. Realmente esas cosas de las que nosotros hablamos y promovemos están cumpliéndose en nuestra vida. Las personas lo pueden ver en nuestra familia, nuestros vecinos pueden ver en nuestra casa, en nuestro hogar, cómo vivimos. Nuestros compañeros de trabajo ven que en nosotros hay una diferencia. Y Jesús, a través de su ejemplo de vida, logró que estos dos hombres que conocían muchas cosas porque eran discípulos de Juan el Bautista, pero cuando vieron cómo Jesús vivía, cuando vieron su testimonio de vida, fueron totalmente convencidos. No quedó para ellos ninguna duda más sobre esto.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender la importancia de nuestro testimonio de vida para poder pasar, como yo subtitulé este mensaje de hoy, de la teoría a la práctica? Porque si algo me mostró el Señor en los días de preparación, es que los discípulos tenían mucha teoría. Habían escuchado directamente de los labios de Jesús decirles muchas cosas. Ellos lo sabían, estuvieron allí en el sermón que llamamos Sermón del Monte. 3 capítulos completos del Evangelio de Mateo, donde Dios dice cuáles son las bienaventuranzas, aquellas cosas que eran dichosos, 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 a los que son así como ahí dice. Podemos decir que ese es un resumen de los principios y valores del reino que nosotros debemos de poner en práctica. Pero los discípulos ya lo habían escuchado. Ahora lo que necesitaban era tomar esa teoría e ir a ponerla en práctica. Miren, muchos podrán pensar que los discípulos realmente eran alguien en ese momento. Estaban tan convencidos y tan seguros de lo que el Señor les había enseñado que no había nada que los moviera. Pero me gusta pensar que los discípulos eran hombres de carne y hueso como somos todos nosotros, y que estaban sujetos a sus dudas, a sus temores, a sus inseguridades, a sus incredulidades. Y entonces, a pesar de haber estado con Jesús durante todo este tiempo, haber mostrado algunas señales de decirle: Señor, yo nunca te voy a dejar, yo voy a estar siempre ahí contigo a la orden. El día que Jesús fue tomado, capturado para ser llevado a la cruz, para morir y luego que se produjera su gloriosa resurrección, ese mismo día, tal y como Jesús lo había anunciado, uno de ellos lo negó, y no una vez ni 2, 3 veces, tal como Jesús lo había dicho. Pero ese hombre un tiempo antes había dicho: Señor, yo saco mi espada aquí para defenderte. Y luego, ante la situación, ante el momento, lo negó. La palabra dice que otros salieron huyendo, que otros desaparecieron. No se veían los discípulos. Siempre me gusta esa parte porque creo que las mujeres son muy importantes para Jesús y para nosotros. Y fueron las únicas que se quedaron ahí viendo qué pasaba con el maestro, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con aquellos discípulos que habían escuchado, que sabían, que conocían, que tenían la teoría, pero en el momento de la verdad desaparecieron? Y Jesús conocía su corazón. Ustedes han leído la parábola que han subtitulado por ahí como un joven rico, pero que si ustedes la leen, de repente le cambiarían el título, ¿verdad? Pero este hombre se acerca a Jesús a hacerle algunas preguntas, y solo se presenta delante de Jesús, y Jesús le empieza a decir aquellas cosas que le hacían falta para obtener la vida eterna. Y aclaremos aquí que la vida eterna no es cuando se muera, porque Jesús, las palabras de Jesús definen qué es la vida eterna, y Él lo dice: es que te conozcan a ti, Dios Padre. Ninguna palabra de teólogo, ni de ningún concilio, ni de nada podrá cambiar el concepto exacto que Jesús dijo que es la vida eterna. Que te conozcan, no que sepan de ti. O sea, no que hayan leído mucho sobre ti, que tengan mucha teoría, no, que te conozcan a ti, que te conozcan, que tengan una intimidad contigo. Y este hombre, sin decirle nada a Jesús, solo se presenta, y Jesús le empieza a decir qué cosas él tenía que corregir, qué cosas tenía que hacer. La parábola dice que ese hombre se fue triste. Nosotros podemos cambiar ese final, porque cuando Jesús venga con su Espíritu Santo y nos muestra y nos diga qué quiere Él que nosotros hagamos, lo vamos a hacer, vamos a obedecer, y entonces nuestro final no va a ser de tristeza. Y posiblemente también a nosotros nos va a pedir que dejemos algunas cosas a las que les damos mucho valor, las que creemos que no podemos desprendernos de ellas, al igual que este personaje.
Pero nuestro final va a ser de alegría, nuestro final va a ser de gozo, porque vamos a responder con un sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Lo que tú digas, Señor, así vamos a hacerlo, de esa manera. Entonces ellos tenían toda esta teoría, y en el momento que Jesús muere, empiezan a manifestar otro comportamiento diferente del que tal vez se hubiera esperado de ellos. Jesús, conociendo su corazón, decide volver. Dice, todavía necesitan tener la seguridad y la certeza de que yo he resucitado. Tal vez se han enterado de que yo resucité. Tal vez lo creen, pero lo dudan. ¿Cómo puede ser esa mezcla, verdad? Entre creer y dudar. Por ahí hay un refrán que la gente dice es mejor creer que dejar de creer. Eso es como sí o no. Bueno, pero Jesús entonces decide volver. Y yo quiero hoy compartirles aquí unos versículos del capítulo 1 del libro de Hechos que no están en la presentación. Todavía no estamos allí. Por favor. Estos versículos dicen así: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿De qué enseñaba Jesús? Ya dijimos, de las profecías de los apóstoles, de la nueva perspectiva que él traía sobre el reino. De eso les había enseñado, pero las instrucciones se las dio por medio del Espíritu Santo. Miren, hoy aquí tuvimos un tiempo de alabanza en el cual la manifestación del Espíritu Santo fue perceptible. Y podemos decir nosotros, ¿será que yo puedo tocar esa presencia del Espíritu Santo? Y yo puedo decirles que sí. Algunos dicen era algo así como se podía cortar el ambiente con un cuchillo, ¿verdad? Pero yo puedo decir que se podía sentir la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y sé que eso es algo que todos ustedes pudieron hoy experimentar. Y saben una cosa, a eso hemos venido. Para eso nos congregamos. Para pedir y para clamar más y más, porque Jesús dio instrucciones a través del Espíritu Santo. Nada va a ocurrir en nuestras vidas si no se manifiesta la llenura permanente del Espíritu Santo. Dice el versículo 3 que a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Miren, necesitaban pruebas convincentes. Pero suponemos que creían, que confiaban. Pero Jesús conocía su corazón y dijo, estos dudan, no están totalmente seguros. Hubo uno de ellos que hasta se atrevió a decir, hasta que yo no toque sus heridas o coloque mi dedo dentro de una de ellas, yo no creo. Jesús conocía ese corazón como conoce el nuestro. Y aunque podamos decir, sí, el Señor Jesús es el Señor y su Espíritu Santo vendrá a nosotros como un consolador. ¿Qué pasa cuando necesitamos pasar de la teoría a la práctica? Entonces Jesús viene justamente a enseñarnos también a nosotros como lo hizo con ellos. Y por eso, como lo hizo con ellos durante 40 días, este va a ser el tercer mes en que las iglesias Verbo Guatemala van a estar hablando del reino de Dios, un tema importantísimo en la enseñanza de Jesús, algo que él incluso regresó para confirmar y para afirmar en el corazón de los discípulos. Reuniéndolos, Jesús, versículo 4 de ahí el primer capítulo de Hechos, les dijo que se fueran a Jerusalén y que permanecieran allí esperando la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? ¿Cuál es la promesa que tenía el pueblo de Dios en los profetas? Un Mesías que habrá de venir. Un Mesías que habrá de venir y que los va a liberar, que los va a salvar o que los va a sanar, como lo quisieran entender de acuerdo a su
necesidad. Esa era la promesa, ¿verdad? Y todo aquel que creía en la promesa y permanecía en la promesa, podemos considerar que era salvo de la manera en la que nosotros ahora lo entendemos, porque es lo único que tenían. El Mesías no había llegado, entonces no podemos decir que no lo eran, que no eran salvos, porque el Mesías aún no habían llegado. Ellos estaban creyendo y esperando la promesa. Y la palabra dice que Abraham le creyó a Dios y fue eso contado para él como justicia. Y así podríamos ver otros ejemplos más en ese tiempo. Pero ¿cuál es la promesa que Jesús les hizo? En el versículo 5 dice: Juan los bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo hoy. Jesús dijo dentro de pocos días. Pero mi corazón, que va un poquito más allá y que quiere reclamar y pedir y decir: Señor, que sea hoy, Señor, que sea cada mañana de mi vida, que eso no sea un evento histórico en mi vida, que si a mí me preguntan cuándo recibiste el bautismo del Espíritu Santo, yo no diga: pues fue en un mes del año 1995. Yo quisiera decir: miren, fue hoy en la mañana. Fue hoy que yo me levanté y que oré y que sentí en mi corazón un fuego ardiente de que el Espíritu Santo estaba conmigo, porque no es un hecho que pasó hace un montón. Es algo que yo debo de pedirle al Señor que permanezca en mí, que no se aleje de mí. Gloria al Señor, gloria a su nombre, gloria a Dios. Que Él nos permita ir organizando nuestro pensamiento para lo que Él nos quiere mostrar y nos quiere decir. Una búsqueda permanente. Pues bueno, estos discípulos aprendieron por favor, hoy sí, a esperar la promesa. Gracias, a esperar la promesa. Y como ustedes leyeron, el mensaje está tomado del libro de los Hechos, de cómo la Gran Comisión operó en el libro de los Hechos. Jesús estuvo con sus discípulos durante esos 40 días y al final, antes de regresar con el Padre, es el que Él, de acuerdo a Mateo 28, 18 a 20, Él les dice: miren, deben ir a las naciones y enseñar lo que yo les he enseñado y bautizarlos en el nombre del Padre. Esa es la comisión. Pero hay algo más: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cómo estará con nosotros todos los días hasta el fin si Él volvió al Padre? Respuesta fácil, ¿verdad? Es a través del Espíritu Santo, y por eso es la importancia, la necesidad de que para nosotros la presencia y la manifestación del Espíritu Santo sea aún todos los días, porque todos los días somos enviados a cumplir esa gran comisión. Mira, yo te digo, desde que amanece en tu casa, si tú eres padre o madre de familia, tú desde que amanece en tu casa, tú tienes que empezar a enseñar a los tuyos las cosas que Jesús te ha enseñado. No creas que solo es si soy misionero, si me van a mandar a algún lugar o me van a dar algo en la iglesia para hacer. Soy líder de algún grupo. Todos somos líderes. No hay ninguno de nosotros que no esté comisionado de la forma en que Dios lo dijo. Algunos hacen otras cosas más, pero todos estamos comisionados para desarrollar esto que Jesús nos mandó a hacer. Y nos dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin. Miren, nosotros, a diferencia de los discípulos, ¿quién nos enseña? ¿Quién nos habla las cosas de Dios, las cosas de Jesús? Las trae, como dice su palabra, y nos las hace saber. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que ministró a Pablo y cambió su corazón y luego le empezó a enseñar hasta convertirlo de un perseguidor de la iglesia a un promotor de la iglesia, a uno de los escritores más prolíficos en el Nuevo Testamento. Pero Saulo no estuvo con Jesús.
Pero Pablo estuvo lleno del Espíritu Santo. Estuvo lleno del Espíritu Santo y eso marcó la diferencia. ¿Sí? Santiago, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, no creía que él fuera el Mesías y vivía con él y lo vio crecer. Hasta que el Espíritu Santo, después de la resurrección, llegó a Santiago, él entendió que él era su Señor. Y podemos ver más ejemplos de cómo la presencia del Espíritu Santo es la que viene y transforma. Mire aquí los versículos del 1 al 4 en Hechos 2. Principian diciendo que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. El Pentecostés no es una celebración por la llegada del Espíritu Santo. El Pentecostés es la segunda celebración más grande del calendario religioso judío, después de la Pascua. O sea, ellos estaban ahí reunidos en Pentecostés. Pero Dios utilizó ese mismo día para lo que Él tenía que hacer. Lo importante para nosotros es ver lo que dice ahí al final. Aquí todos los que estamos hoy reunidos, miren, estamos unánimes. Unánimes. Yo leí la versión Biblia de las Américas y solo dice estaban juntos. Me pareció que le hace falta esa palabra, porque estar unánime significa que estamos en un mismo sentir, que estamos con un mismo propósito. No solo estamos juntos o amontonados, no, estamos unánimes, estamos todos aquí clamando porque la llenura del Espíritu Santo sea un evento permanente en nuestras vidas y no un hecho histórico que podamos contar y narrar. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Hoy nosotros también podemos tomar con respeto esas palabras y decir: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado, No estoy faltando el respeto, no estoy tomándome un papel que no me corresponde. Eso dice la palabra y yo debo de creerlo y atesorarlo con todo mi corazón y salir entonces a la calle donde Dios me envíe, convencido de que eso es así. Jesús, dicen los que escucharon el sermón del monte hasta el final, dice: este habla como quien tiene autoridad. Y nosotros a veces dudamos, temblamos cuando tenemos que compartir el mensaje del Señor a otras personas. Dudamos y temblamos porque en nuestra generación posiblemente no hay una persecución donde nuestra vida está en riesgo. Gracias a Dios, Guatemala no es así. Pero sí corremos el riesgo de ser rechazados, sí corremos el riesgo de ser aislados, sí corremos el riesgo de no ser parte de un grupo y queremos ser parte del grupo. Entonces guardamos silencio porque es más cómodo, porque es más fácil. Pero estos estaban unánimes juntos, esa es una característica. Y mira, de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa donde ellos estaban. La palabra no dice si ese viento también estaba en las calles alrededor. Solo dice que esa casa fue llenada por ese viento recio. Puedes tú pensar que esa casa eres tú, que esa casa es tu corazón, que esa casa es el lugar donde tú habitas. Y ese viento recio del Señor viene y mueve todo lo que está allí, echa fuera todo lo que a Dios no le agrada, limpia todo lo que ahí está con un viento recio. Hay un profeta al que Dios le habló desde un torbellino y hay otro profeta al que Dios le habló en un susurro. Quiera Dios hablarnos a nosotros como Él quiera, pero que el clamor nuestro sea porque nos hable, porque se manifieste, porque su presencia sea perceptible entre nosotros. Dice el siguiente versículo que aparecieron como lenguas y como lenguas de fuego. Miren, hoy hubo una palabra aquí maravillosa de alguien que con sencillez nos dijo: a mí me cuesta subirme aquí a hablar. Yo no creo, hermana.
Yo no creo eso que usted dijo, de verdad, Dios la usa de una forma muy especial. Pero usted dijo algo que Pablo le menciona a Timoteo: aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Y Dios nos ha dado ese fuego del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Miren lo que Dios nos está hablando desde antes de este mensaje: aviva ese fuego. Yo percibí que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre mí. Yo dije un día que había sido bautizado sobre el Espíritu Santo, pero esa llama del Espíritu Santo ha venido menguando. Ojalá tuviéramos nosotros en algún lugar de nuestro cuerpo un medidor como el que tienen los carros para la gasolina, y pudiéramos nosotros ver cómo está la llenura del Espíritu Santo y asustarnos si de repente nos enciende también una lucita, ¿verdad? Yo en broma le digo a mi esposa: mira, me gané una gasolinera, porque aparece esa lucita ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos nosotros para poder medir esa llenura del Espíritu Santo? No solo para decir: yo soy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos nosotros para poder medirlo? ¿Tenemos autoridad para hablar? El Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos autoridad para reconocer la obra de Dios en nuestra vida y decir: gracias, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y luego eso, acompañado con un testimonio de vida, nos llevará a poder pasar de la teoría a la práctica. El versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mira, no creas que esto es algo como un privilegio solo para algunos. Es para todos aquellos que están unánimes en esa búsqueda del Señor, en ese clamor porque su Espíritu Santo venga. Todos los que están unánimes, el Señor les dará ese don que se llama Espíritu Santo. Todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y de pronto se nos ha enseñado que esas lenguas son las lenguas angélicas. Y hasta practicamos cómo hablar las lenguas angélicas. Eso será si el Señor así lo quiere. Pero ellos hablaron en otras lenguas. Y los que estaban allí se asombraron porque decían: ¿cómo estos que son galileos pueden hablar mi lengua? ¿Se dan cuenta que no necesariamente lenguas angélicas? Yo digo: Señor, yo podría hablar inglés. No, ¿verdad? Pero ¿saben qué sí? Que yo estaba acostumbrado a decir palabras de desánimo. Y el Espíritu Santo viene a mí y me trae una nueva lengua, y ahora lo que yo digo es para edificar a otro. Y si no tengo palabras para edificar, guardo silencio. Porque yo ahora ya no tengo palabras para maldecir a nadie, sino para bendecir a alguien. Y esa es la manera en que el Espíritu Santo ha transformado mi lengua y transformará la tuya, para que tú lo que hables sea distinto de lo que hablabas antes. Totalmente distinto. Y entonces tú podrás empezar a notar que hay una presencia del Espíritu Santo que está guiando aún tu boca, aún tus pensamientos. Ya no son los mismos. Ahora hablas y actúas de una manera distinta, pero tenemos que aprender a percibir esa presencia del Espíritu Santo y a preocuparnos cuando su presencia sea muy bajita. Cuando yo no sienta ese fuego y ese ardor por las cosas del Señor. Cuando para mí tomar tiempos de oración sea algo muy difícil de hacer. Y me escuden que no tengo tiempo. Y me escuden que tengo un montón de trabajo. Pero yo primero tengo a Dios. Y por Él tengo trabajo. Y por Él tengo un montón de cosas más. Pero cuando yo empiezo a poner todos esos obstáculos, yo debo de entender que la llenura del Espíritu Santo está yendo hacia atrás. Y entonces el mensaje de hoy dice: bueno, y haz lo que tienes que hacer para volver a llenar el tanque, para que la llenura del Espíritu Santo sea algo que rebalse en ti, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y si queremos bendecir a otros en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo, nosotros somos los primeros llamados a estar llenos, totalmente llenos del Espíritu Santo. Y no solo a conocer qué es el Espíritu Santo, sino a vivir bajo la guianza del Espíritu Santo.
Muy bien. Estos hombres, por favor, si cambian la diapositiva. Estos hombres que eran temerosos, estos hombres que tuvieron algunas conductas no tan adecuadas cuando Jesús fue arrestado, resulta que ahora empezaron a predicar y a enseñar sobre Jesús. El capítulo 2 de Hechos es la fuente bíblica para lo que estamos compartiendo, pero solo algunos fragmentos por cuestión de tiempo, pero tú en casa podrás leer todo el capítulo y yo sé que el Espíritu Santo te va a mostrar muchas cosas más de las que yo no dije, ni siquiera me acerqué, porque Él tiene una revelación para cada uno de nosotros. Él tiene una manera de hacernos entender cuál es su mensaje para cada uno de nosotros. Aquí, Pedro, el que había negado a Jesús, miren ahora con el Espíritu Santo llenando su corazón, se levanta y empieza a hablar con valentía. Ya no le daba miedo que dijeran tú eres uno de ellos, tú estabas con Jesús. Dice, ya no le importa. Él ahora se identifica totalmente como un discípulo de Jesús. Y desde ese coraje o valentía, el Espíritu Santo le permite que haga algo que puede ser como una acusación. Sepa pues, dice allí en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero les está diciendo, ese al que ustedes crucificaron. Y se dan cuenta que no todos participaron en la crucifixión. Alguien podía decir, yo no hice nada. El simple hecho de ser pasivo los hizo cómplices. El simple hecho de no levantar la voz y decir algo los hizo cómplices. Creo que no hubieran podido cambiar el plan de Dios, pero por lo menos se hubieran manifestado de una manera distinta. Y al escuchar eso, el Espíritu Santo que ya estaba allí, dice acá que los hizo que se compungieran de corazón, que se entristecieran en su corazón. Y entonces dijeron a Pedro y a los que estaban con él, mira, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Iba a decir un chapinismo, pero si me lo permiten, metimos la pata. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo damos marcha atrás a eso que hicimos? Miren, ese es el punto de partida para algo que Jesús enseñó. Arrepiéntanse. Algo con el que iniciaban las profecías de los profetas. Arrepiéntanse y regresen a la senda antigua. Arrepiéntanse y empiecen a buscar lo que Dios tiene para ustedes. Y en ese punto el Espíritu Santo quería tener a todas estas personas. Solo el que sabe que es pecador se anima a pedir perdón. El que no, simplemente va a decir, pero yo no le hago mal a nadie, si yo soy bueno. Pero solo el que conoce su condición de pecado entiende que necesita ser liberado, salvado o sanado. Y el único que nos mueve a entender esa situación es el Espíritu Santo. El único que nos convence de nuestro pecado. Nuestro corazón de hombre no. Felices ahí entre nuestros delitos y pecados. Felices en el fango. ¿Verdad? No lo vemos así. Hasta que el Espíritu Santo, igual que con estas personas, viene y nos convence de nuestra condición. Y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno. Miren, yo me pongo a pensar a veces un poco más de la cuenta y digo, bueno, ¿cómo es arrepiéntanse y bautícense? Si estaban en una calle de Jerusalén, seguramente no tenían un bautisterio así tan lindo como el que tienen acá. ¿Dónde bautícense? Ni siquiera había un charco cerca como el que el etíope encontró y dijo, aquí, ¿qué impide que yo me bautice? No había.
Pero miren, bautizarse, nosotros sabemos que bautizarse en aguas es una manifestación pública de algo que ya está ocurriendo en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Tenemos que hacerlo? Sí. Y si tú no te has bautizado en aguas, en la próxima vez que lo anuncien aquí, sea el primero en anotarte. Pero es una manifestación pública de algo que ya el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, de una transformación. Ahora queremos que todos se enteren. Ya no lo queremos guardar en secreto, queremos que todos se enteren. Miren, eso es nuestro testimonio de vida. Arrepiéntete y ve a dar un buen testimonio de vida. Arrepiéntete y ve que todos los que te conocen y te conocían, ahora vean cómo tú has sido cambiado y transformado por el Espíritu Santo en medio de ti. Y hay algo aquí. Recibirán, dice Pedro, el don del Espíritu Santo, la promesa que Jesús les hizo, sin la cual nadie podía dar un paso adelante. Todos estaban como quietos, esperando, como Jesús les dijo: vayan a Jerusalén y ahí quédense y esperen hasta que el Espíritu Santo llegó. Nosotros no estamos en Jerusalén, nosotros estamos aquí en el área de Villacanales, Álamos, todo este es nuestro sector, Boca del Monte, y no nos vamos a mover hasta que el Espíritu Santo no llegue a nosotros. ¿Es voluntad del Espíritu Santo? Sí. ¿Podemos nosotros clamar y suplicar para que ocurra? Sí. Las dos posturas son correctas. Las dos posturas. Yo no puedo sentarme a esperar que el Espíritu Santo entonces lo quiera hacer, ¿verdad? Yo también puedo con humildad decirle: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mí. Yo quiero que tu Espíritu Santo inunde como un viento recio mi casa. Señor, yo necesito que mi casa sea puesta en orden. Yo necesito, Señor, que como un fuego ardiente tú desciendas en mi corazón a través del Espíritu Santo. Yo necesito, Señor. Y entonces el Señor, por gracia, nos dará el don que Él considere que nosotros podemos manejar y hacer buen uso de Él. Entonces, Pedro aquí le sigue diciendo algo que, miren, no es para el grupo que lo oía hace 2000 años, es para nosotros hoy, para todos nosotros. Porque para vosotros, dice Pedro, para vosotros, y me señalo a mí de último, es la promesa. Esa promesa del Espíritu Santo es para todos nosotros. Ninguno está fuera de ese plan de Dios de ser lleno del Espíritu Santo. Y sigue Pedro diciendo algo que es maravilloso y de verdad no es la historia que narra la Biblia, es el mensaje de Dios para mi vida y para la tuya hoy. También esa es una promesa para tus hijos. ¿Te das cuenta la importancia y la relevancia que tiene el que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo? Porque no es algo solo para mí. Dios es un Dios generacional que trata por generaciones. Y ese testimonio de vida que yo voy a empezar a dar a través de la llenura del Espíritu Santo obrando en mí, entonces ese va a impactar también en mis hijos. Y me voy a extender pensando que va a impactar en mis nietos. Y luego el ciclo se va a repetir con mis hijos, sus nietos. Y con mis nietos, sus hijos, sus nietos. Y las generaciones de Dios serán benditas en toda la tierra a través de esa llenura del Espíritu Santo. Y esto es para todos nosotros. Y dice aquí la palabra para los que están lejos. Es que yo no estoy en Jerusalén, entonces eso es conmigo. No, hermano, para los que están lejos, para los que aún estando hoy aquí reunidos están escuchando mis palabras con algún grado de escepticismo, quiera Dios que así no sea. Pero si así es, para ti es esta promesa, para que tú entiendas que Dios está diciendo para aquellos que están lejos, para aquellos que crean que la llenura del Espíritu Santo no es para ellos, también es contigo. De aquí no vamos a movernos hoy sin que esa presencia del Espíritu Santo sea perceptible en nosotros. Y yo estoy seguro que ya principió desde la alabanza, desde la palabra maravillosa que nos compartieron. Aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti.
Yo puedo decirles en el año 1995 conmigo, cada uno tendrá una fecha. ¿Cuándo fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Es la pregunta clásica en algunos formularios, ¿verdad? Yo la transformaría para decir, ¿qué tan lleno estás tú hoy del Espíritu Santo? Perdonen un momento. Entonces, todas estas cosas necesitamos nosotros entender para pasar de la teoría a la práctica. Porque Jesús nos envió con una comisión a la práctica. Y no solo la teoría. Enriquezcanse de mucho conocimiento humano. No, eso no fue lo que Jesús dijo. Vayan a la práctica, vayan y hagan discípulos, vayan y enséñenles los que yo les he enseñado. Y no lo van a poder hacer. Esto lo agrego yo. Si el Espíritu Santo, la promesa, no está con ustedes. Porque eso nos da la confianza de que las palabras de Jesús diciendo, yo estaré con ustedes hasta el fin, nos va a permitir enfrentar cualquier situación, cualquier lugar, cualquier adversidad, cualquier familiar que es de corazón durísimo, cualquier grupo para los jóvenes con el cual mencionar el nombre de Jesús me hace parecer como que estoy fuera del momento. Es la presencia del Espíritu Santo, joven como Timoteo, creo que tenía 28, pero yo he escuchado a unos jóvenes de 20 años allá en Destino, de 18 años, de verdad que me dan una palabra que yo sé que viene del Señor y que me deja a mí frío, ¿verdad? De la bendición y la profundidad del pensamiento que en Jesús ellos están desarrollando. Entonces es para los jóvenes. Nosotros los que ya tenemos más edad, y vuelvo a tomar las palabras de la hermana que tienen mucha sabiduría, nosotros los que estamos ya con más edad debemos de pasar a la función de apoyar a los jóvenes, de aconsejar a los jóvenes, de guiar a los jóvenes, pero decirles ahora te toca. Este es el tiempo que tú gobiernes la iglesia del Señor. Este es el tiempo que tú seas el motor que mueve todo. Y yo voy a estar aquí. En Éxodo, ustedes encontrarán que el Señor le dijo estableció más bien, que los sacerdotes del templo a los 50 años debían de retirarse. Que me perdonen los ancianos que ya tienen más de 50 años, pero eso dice el Éxodo. Y entonces debemos de dar el espacio a los jóvenes que vienen detrás. Y si nosotros no los hemos instruido, enseñado, vamos a tener la duda de pensar si ya están listos. No, es que muy patojo. ¿Quién dijo eso? Es el Espíritu Santo el que decide. Y por eso la palabra dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Amén. Bueno. Y entonces, con muchas palabras más, les testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. No podemos seguir amoldándonos, Romanos 12:2, amoldándonos a este siglo, haciéndonos como este siglo. Tenemos que pedir salirnos de ahí y solo la llenura del Espíritu Santo nos lo va a permitir. Y solo la llenura del Espíritu Santo poniendo palabras diferentes en nosotros, actitudes diferentes en nosotros, pensamientos diferentes en nosotros. Entonces nos va a permitir romper todos esos moldes que se levantan cada vez con más fuerza en medio de nosotros. Y de nuevo mi mensaje es a los jóvenes. Son los que más presión tienen en este momento. Son los que más presión tienen en este momento. Pero Dios está con ustedes, mis amados hermanos. Dios está con su Espíritu Santo cumpliendo esa promesa que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Así que ¿quién dijo miedo detrás de Cristo? ¿Quién dijo miedo detrás de Jesús? Todo lo puedo, dice ese versículo, ¿verdad? Todo lo puedo, aunque primero dice, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Según mi cronómetro todavía tengo 1 hora para... No es cierto.
No se preocupen, tengo, según el cronómetro, 15 minutos, pero empezamos un poquito más tarde, así que veamos cómo el Señor nos ayuda para completar lo que Él quiere que nosotros escuchemos esta mañana. Y aclaro, no lo que yo quiero decir. Saben que cuando Julio me invitó a venir, yo le dije, a diferencia de otras ocasiones que le digo, sí, hermano, con mucho gusto. Miren, el Señor había estado tratando conmigo desde hace unos días y Él me decía, mira, si tú vas a volver a subir a predicar aquí en Conexión o donde te inviten, no lo hagas desde tu corazón. Pregúntame a mí si yo quiero que tú vayas. Pregúntame a mí si yo quiero que tú tomes ese micrófono. Y entonces mi ego, ay Señor, yo estoy preparado, Señor, tan lindo el Señor, ¿verdad? Que hace un proceso matemático y me reduce a la mínima expresión y me hace sentir que soy nada ante su presencia. Y entonces tuve que orar antes, tuve que estar convencido en mi corazón de que el Señor quería que yo estuviera hoy aquí con ustedes. Y con ese entendimiento, pues aquí están ustedes hoy, escuchando lo que el Señor les ha enviado. Seguimos con el libro de los Hechos, por favor, si cambiamos a la penúltima diapositiva, o ya no sé cuál. Pero son los elementos básicos de esta iglesia. Lo voy a leer muy rápido para después poderlo explicar un poquito. A mí me fascina mucho esta metodología de una predicación expositiva, en la cual leemos un texto de la Biblia y luego, con el favor del Señor, tratamos de entenderlo y de explicarlo. Pero aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira, el Espíritu Santo trajo hoy 2 personas acá. El Espíritu Santo nos permitió saludar a 2 personas que vinieron hoy aquí por primera vez. No sé si es la primera iglesia que conocen, pero es la primera vez que están en Álamos. Ir pasando de la teoría a la práctica. Ahora ellos necesitan que muchos de nosotros nos acerquemos para enseñarles las cosas que Jesús nos ha enseñado, para sentir que llegaron a su casa, para hacerlos sentir eso, para hacerlos sentir que no están solos, que esta es su familia. Ahora nos corresponde, porque dice que es el Señor el que añade a los que han de ser salvos, pero nosotros tenemos un qué hacer con cada uno de estas personas que el Señor permite que se acerque a nosotros. Revisemos entonces, por favor, en la siguiente diapositiva, cómo se desarrolla este ejemplo de la iglesia que llamamos primitiva, original, la iglesia del libro de los Hechos, la primera iglesia que existió como tal. ¿Cómo pusieron ellos en práctica todo esto que Jesús les había enseñado? Miren, ya lo leímos en los versos anteriores, siempre del capítulo 2. Lo primero es que dice que empezaron a atender, a prestar atención, a no ser como entra por este oído y sale por el otro, a todo aquello que les enseñaban los apóstoles y los profetas. La palabra dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y que la piedra principal de toda la construcción es Cristo Jesús. ¿Sí? Por supuesto que hay grandes teólogos con pensamientos muy profundos. Por supuesto que hay autores de libros motivacionales cristianos que nos pueden hacer sentir bien cuando los leemos. Pero nosotros debemos de estar afirmados en las enseñanzas que en la Escritura están registradas.
Estamos celebrando el mes de la Reforma Protestante y una de las solas dice sola Escritura. Solo la Escritura. Ahí está reflejado. Solo la Escritura. Lo que los apóstoles enseñaron, lo que los profetas habían dicho. Así lo hacía esta iglesia maravillosa. Miren, tenían comunión unos con otros. Quiero ver si solo a mí me pasa esto. Cada vez que voy a mi congregación me siento en el mismo lugar. De pronto creo que la silla tiene mi nombre, ¿verdad? Y si hay alguien ahí sentado, hasta lo miro así como, vos no sabes que allí, ¿sí? Entonces significa que si yo me siento allá, no conozco a los hermanos que están hasta el otro extremo. Tal vez conozco a los que también siempre se sientan en el mismo sector. ¿Qué quiero yo retarte hoy? Exhortarte es la palabra que usamos, pero retarte es sinónimo. Cada domingo que vengas cambia de lugar. Cada domingo que vengas, ay, hoy me voy a sentar por allá. Y ahora me voy a sentar por acá. Y mañana me voy a sentar por allá. Y cuando tú te des cuenta vas a conocer a todos los de la congregación. Y cuando tú te des cuenta, hola hermano, hola. Ay, entonces allá afuera en la calle a cuidar tu testimonio de vida, ¿verdad? Porque ahora todos te conocen también, todos saben quién eres y de dónde vienes. Pero la comunión unos con otros es un rasgo característico de esa iglesia que pasó de la teoría a la práctica. Miren, partían el pan en las casas. Hemos simplificado a veces esto diciendo, no, hacemos la cena del Señor. Compartimos la cena del Señor. Y todavía más, así como un ritual, es el segundo domingo o el primer domingo de cada mes. Y cuando pasa ese domingo y la cena, no hubo cena y hoy era el primer domingo, ¿verdad? Pero partían el pan en las casas. Nosotros hacemos un poquito con iglesia en el hogar. Si no estás asistiendo a una iglesia en el hogar, este llamado también es para que empieces a buscar dónde hay una. Seguro hay una cerca de tu casa. Seguro el tráfico no es la excusa perfecta para no ir. Seguro no. Es más fuerte el amor de Dios hacia ti y el amor con tus hermanos que cualquier otra cosa. Pero yo quiero agregar algo más aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien de esta congregación a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste algo? Mira, hermano, llegate a mi casa, nos tomamos un cafecito y una champurrada. ¿Cuándo fue la última vez que a ti te invitaron a una casa? ¿Sabes que el principio del discipulado es la amistad? Y que no podemos pensar en que vamos a ser discípulos, lo cual es en doble vía, ¿verdad? O sea, que todos nos discipulamos. Si no somos amigos, si no nos conocemos en nuestra intimidad, mira, yo así vivo. Ay, no, es que me da vergüenza que vea mis muebles, son ¿ya? Los que me dejó mi abuelita, los muebles y cómo lo tienen los gatos. No importa, hermano, así vives tú. Así vives tú. Gloria a Dios. Si el otro hermano tiene muebles de teca, de calea o de qué sé yo qué lugar, pues. Pero eso no debe avergonzarme a mí. Tú abre tu casa, que significa abre tu corazón e invita a otro. Y eso hacían estas personas. Partían el pan en sus casas. Mantenían una vida de oración. Si me equivoco, a veces oramos solo para los 3 tiempos de comida. Si bien nos va, ¿verdad? Y si no, un telegrama, gracias Señor, amén. Y empezamos a comer. ¿Sí? Es un tweet, ¿verdad? El que nosotros enviamos, un X. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una vida de oración. Daniel, oraba 3 veces al día. No, pero es que él no vivía en el tráfico de Ciudad de Guatemala. Él oraba 3 veces al día. Y también tenía muchas cosas que hacer. Es que el tiempo ya no alcanza. Mira, la inmediatez es un tema que se ha apoderado de nosotros. Es aquello que nos hace creer que todo es para allá. Y que si enciendo mi computadora y tarda más de 1 minuto, digo yo, esta compu ya no sirve. Esta compu va a estar muy lleno, el disco duro, por eso.
¿Cuánto es un minuto? Cuando tú llamas a alguien por teléfono y te dice, permíteme un segundo, no es un segundo, son más, pero tú sientes que es la eternidad lo que te está haciendo esperar. Gracias a Dios, para Él el tiempo no es un problema, ¿verdad? 1000 años son como un día para nuestro Señor. Y eso, te digo algo, cuando lo manejas bien, trae paz a tu corazón. Trae paz a tu corazón, ¿verdad? Bueno, alababan a Dios, una vida de alabanza a Dios. Si tú quieres pensar que la alabanza es solo cantar, canta, mantente cantando, ve por todos lados cantando. Pero alabar a Dios es hablar bien de Él, contar de sus maravillas, de sus grandezas, de su señorío, de todo lo que ha hecho en tu vida. Alabar a Dios, eso es lo que estas personas nos dejaron como ejemplo para que nosotros lo pongamos en práctica. Veo que ya vinieron los niños, están más, eso marca más que mi cronómetro, ¿verdad? Pero aquí vamos ya, terminando. Miren, compartían sus bienes y propiedades para suplir las necesidades de los hermanos de la fe. Desafortunadamente hemos visto ejemplos de malos manejos en algunas cosas así, de malos manejos de los recursos, de manipulación de las personas para que hagan algo como lo que ahí dice. Entonces yo quiero hoy como actualizar eso para ti. Tú lo que tienes que tener es un corazón dispuesto a dar. Ya. No te estoy diciendo que vendas tu casa, tu carro y lo traigas aquí. No, hermano, yo creo que esa enseñanza nunca la has escuchado tú en ninguna iglesia Verbo. Pero sí nos han enseñado que es mejor dar que recibir. Y entender que si yo tengo 10 quetzales, así me va a costar dar 5, que el que tiene 1000 y le toca dar 500. Porque el corazón humano es mío, como los niños chiquitos, ¿verdad? Mío, y yo me lo gané Pero yo tengo que tener un corazón dispuesto a bendecir a otro que yo sé que está en necesidad. Y a bendecirlo para que salga de ese hoyo en que por alguna razón ha caído. Y que después continúe él solito. Pero no puedo cerrar mis ojos ante la necesidad. No puedo hacer eso. Y de eso es de lo que nos está hablando esta porción y de lo que estas personas hacían. Y finalmente, hacían señales y milagros. Miren, todos nosotros aquí reunidos somos un milagro de Dios. Porque empezando por mí, el lugar de donde el Señor me rescató, innombrable e impensable. Soy un milagro del Señor. El lugar de donde Él rescató mi vida de la enfermedad hace 2 años y de veras les cuento, evitó que mis pies fueran amputados. Yo soy un milagro del Señor. Y cada uno de nosotros podría contar los milagros que el Señor ha hecho en su vida. A hacer señales y milagros. Entonces yo puedo ir también y hacer señales y milagros, sí. Llénate del Espíritu Santo, porque el que los hace no eres tú. El que impone manos sobre un enfermo para que el enfermo sane solamente está cumpliendo lo que Dios dice, pero es el poder del Espíritu Santo a través de ti. El que si así es el plan de Dios lo va a sanar. Pero yo tengo que tener la certeza, la confianza de que yo también, de que esa promesa también es conmigo. Y de que ese enviarme a hacer todo esto también es conmigo hoy en este tiempo, hoy en este lugar, hoy en este ambiente en el que nosotros estamos. Así es la iglesia que pasa de la teoría a la práctica. Y ese es el mensaje central para nosotros hoy. ¿Cuánto de teoría hay en nosotros? ¿Cuánto de práctica hay en nosotros? ¿Cómo podemos equilibrar la balanza? Y ojalá, ¿cómo podemos hacer que la balanza se incline hacia que el lado de la práctica sea mayor que el lado de la teoría? Pero empecemos por balancearla. Y entonces vamos a estar seguramente en el camino que Dios quiere. Porque Jesús nos comisionó con un plan. Ir y enseñar a todos aquello que Él nos había enseñado a nosotros. Bautizándolos en el nombre del Padre,
y teniendo la seguridad y la certeza de que su Espíritu Santo estaría con nosotros. Perseverar es una palabra que yo aprendí recientemente. Estuve en un lugar donde todos, a que yo les hablaba, mira, estamos aquí iniciando una iglesia. Yo persevero en no sé dónde. Yo persevero en la iglesia de mi mamá. Y yo de verdad les digo que con todo respeto por ellos, pero yo me quedaba así como, ¿de qué me están hablando? Entonces tuve que ir al diccionario para entender que perseverar era mantenerme firme en lo que estaba haciendo, sin moverme, sin cambiar, sin irme por un lado o por el otro. Y estas personas por allá por el norte del país lo entendían mejor que yo y usaban la palabra con mucha facilidad. Perseverar en practicar esos elementos que ahí están en el capítulo 2 del libro de los Hechos, es lo que nos va a permitir pasar de la teoría a la práctica y entonces poder cumplir con la gran comisión que Dios nos ha encomendado a través de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Yo quiero pedirte que cerremos este tiempo. No voy a pedirte que te pongas de pie, ni que dobles tus rodillas, sino lo que el Espíritu Santo te muestre. ¿Cómo quieres tú estar? ¿De qué manera tú quieres presentarte en este momento delante del Señor? Yo solo te pido que, como buenos occidentales, cerremos un momentito nuestros ojos para no ser interrumpidos por nada de lo visual, pero que también en algún momento nuestros oídos estén solo dispuestos a escuchar la voz del Señor.